Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, vaya noche, jornada de miércoles en la que comenzamos hablando de Laredo y comenzamos hablando concretamente del PESIR de Laredo, es decir, del desarrollo de suelo industrial en el municipio de Laredo, que no deja de significar también el desarrollo de suelo industrial en la comarca oriental de Cantabria, porque no olvidemos que esto se va a desarrollar y esto se va a realizar a través de un PESIR, y PESIR significa Plan Singular de Interés Regional. Hoy, en rueda de prensa, el consejero de Industria, acompañado del alcalde Miguel González, del alcalde de Laredo, Miguel González, han explicado cuál es el desarrollo de ese suelo industrial que se va a aplicar en Laredo. Y a estas alturas, quizá tú que estás en casa ya estás informado y sabes que de esos 500 y pico mil metros cuadrados que en su momento el Ayuntamiento de Laredo cedió al Gobierno de Cantabria para que desarrollase el Gobierno de Cantabria suelo industrial a través de esa figura urbanística que se llama PESIR, bueno, pues se van a desarrollar un 35%, es decir, unos 100.000 metros cuadrados aproximadamente, y la mitad de ellos se van a destinar a suelo industrial como tal, a industrias, y la otra mitad a suelo comercial. Es decir, para que a lo mejor esto te suena un poco más, para que me entiendas, se va a desarrollar lo que era la primera parte o la primera fase de este PESIR, que en su momento se hablaba mucho de este asunto. Y ¿cuál es el número de vecinos afectados o de viviendas afectadas? Pues ya no son 40 y pico viviendas afectadas con 300 personas que conformaban esa plataforma, ahora son 11 las viviendas afectadas que tendrán, por supuestísimo, derecho a un realojo. Se lo ha pensado un poco mejor el Gobierno de Cantabria después de cómo se ha ido desarrollando los acontecimientos desde que comienza esta legislatura y tienen ese terreno cedido por el Ayuntamiento de Laredo para desarrollar ese suelo industrial hasta este momento, y esta decisión ahora tomada. Desarrollo del suelo industrial de un 35% de aquellos 500.000 metros cuadrados. Vamos a ver cómo lo explicaba el propio consejero de Industria, Eduardo Arasti. La superficie total de la nueva propuesta, resultado del análisis de las alegaciones en el proceso de información pública, es de 187.721 metros cuadrados frente a los 533.814 metros cuadrados de la propuesta anterior. Coincide prácticamente con la fase 1 de la anterior propuesta. Se añade una parcela de 10.000 metros cuadrados, propiedad de la empresa Eroski. Por lo tanto, la actual propuesta es el 35% de la anterior, liberándose, por tanto, el 65% de suelo restante. Ese 65% que ya no se verá afectado suma un total de 346.093 metros cuadrados. En cuanto a propietarios afectados, si antes eran 307, con esta nueva propuesta son 102. Se reduce el número de propietarios afectados en 205, o lo que es lo mismo, una disminución del 67%. En cuanto a viviendas afectadas, según el catastro, en la anterior propuesta eran 47 y en la nueva 11. Por lo tanto, se reduce el número de viviendas afectadas en 36, es decir, una disminución del 77%. Se mantiene la parcela destinada al realojo de la anterior fase 1, ya que las 11 viviendas afectadas se encuentran todas ellas situadas en lo que antes se denominaba fase 1. Se valorará de forma individualizada la propiedad de cada afectado, si tiene o no tiene vivienda, si tiene o no tiene algún cultivo, si tiene o no tiene arbolado, y lo harán profesionales titulados. Una vez contestadas las alegaciones, si las hubiere, se aprueba el expediente del proyecto de expropiación. Se notifica a los afectados dicha aprobación y las hojas de aprecio, es decir, el justiprecio del proceso de expropiación. Los propietarios que estén de acuerdo recibirán el pago acordado y se procederá al levantamiento de acta de pago y ocupación. Los propietarios que no estén de acuerdo pueden acudir al Jurado Provincial de Expropiación con su propia hoja de aprecio, es decir, su propia valoración. Puede también darse la circunstancia
de que algún propietario, no estando de acuerdo con la valoración, acepte llegar a un mutuo acuerdo con SICAN sin necesidad de llegar al dictamen del Jurado Provincial de Expropiación. La propuesta que planteamos supone una modificación sustancial del PESIR, ya que supone una minoración muy importante respecto a la anterior. Recuerdo que la actual propuesta es el 35% de la anterior, por lo tanto, se libera el 65% restante. Un 65% de esos 500 y pico mil metros cuadrados revertirán, por tanto, a su situación anterior. Es decir, el Gobierno de Cantabria volverá a otorgárselos al Ayuntamiento de Laredo. El desarrollo de este PESIR ahora se va a reducir a ese 35%, con ese suelo productivo que se va a dividir una parte, más o menos la mitad, no son cifras exactas, pero más o menos la mitad será suelo comercial y más o menos la otra mitad será suelo industrial. Y a esos metros además hay que añadir esos metros de terreno que explicaba el consejero que son de Eroski y que bueno, pues se añaden también al desarrollo de este PESIR. El alcalde de Laredo, Miguel González, que estaba esta mañana en esa rueda de prensa en la que se explicaba cuál es el desarrollo que se va a seguir en Laredo para suelo industrial, bueno, pues recordaba un poco también las complicaciones que ha tenido este PESIR en los últimos meses, que detrás de los datos hay personas, decía, y también hacía una petición. Pedía al resto de grupos de la corporación municipal que apoyen este PESIR que pone ahora encima de la mesa el Gobierno de Cantabria. Estos datos no son abstractos. Detrás de ellos hay personas, familias y propietarios que hoy ven cómo la afección a sus bienes se reduce de forma muy significativa. Y al mismo tiempo no renunciamos al objetivo esencial, el desarrollo económico e industrial de Laredo. Esta propuesta mantiene casi 100.000 metros cuadrados de suelo productivo, lo que permite duplicar la capacidad actual del polígono industrial de La Pesquera, más 10.000 metros cuadrados más. Actualmente se ha dicho los datos, 47.000 metros, y va a tener 57.000 metros más. Y así consolidar a Laredo como un municipio atractivo para la implantación de empresas y la creación de empleo. Desde la responsabilidad institucional, hago hoy una llamada sincera a todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Laredo. Deseo y confío en que este nuevo proyecto, cuente con el mismo apoyo y la misma determinación que tuvo en su origen, cuando fue aprobado por unanimidad en aquel pleno. En el Ayuntamiento de Boto ha llegado un momento importante y es que el actual alcalde, Paco Maza, va a entregar el bastón de mando, va a renunciar a su bastón de mando como alcalde y lo hará en un pleno que se va a celebrar mañana. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues que es el acuerdo al que tanto él, que representa a su partido político, como Natalia, la portavoz del PRC, es el acuerdo al que llegaron cuando presentaron aquella moción de censura al Partido Popular o a Santiago, que era el alcalde que había salido tras las elecciones y que consiguió conformar gobierno. Presentaron moción de censura y en aquel momento dijeron que se iban a repartir, por así decirlo, la legislatura a la mitad. Primero Paco Maza alcalde y luego Natalia alcalde. Bueno, pues la renuncia de Paco Maza será en el pleno que se celebre mañana y la toma de posesión de ese bastón de mando del PRC será en un pleno que se tiene que celebrar la siguiente semana, la semana próxima, que es un poco lo que manda la ley, vamos, que es el desarrollo de los acontecimientos que se tiene que seguir, como cuando renuncia un concejal y luego tiene que tomar posesión de su acta de concejal el siguiente en la lista, que se hacen dos plenos, en uno renuncia uno y en el otro toma posesión el siguiente, pues esto igual, pero con la alcaldía. Estos son los aspectos o algunos de los aspectos que hoy hemos decidido poner encima de la mesa. Por supuesto, ese PESIR, desarrollo de suelo industrial en Laredo, que nos parecía importantísimo, y la noticia de la jornada, bueno, pues que hoy tomaban protagonismo aquí en este ratito en el que resumimos un poquito la actualidad. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino y empezamos a recibir a invitados por aquí, por nuestro plató. Y es que hoy vamos a poner el foco y la atención de nuevo en el sector primario, en este caso en la pesca,
volvemos a hablar de las cuotas del verdel. Ya te contamos aquí hace un mes aproximadamente que la cuota del verdel, el TAC, se reducía en un 70% y era una propuesta inicial o provisional. Veremos a ver qué va a pasar a partir de ahora. Ha habido una reunión hace muy poquito. Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, con César Nates, aquí hoy en Vaya Noche, amén de otros asuntos que también, otros invitados que también pasarán por nuestro plato. Así que vamos con todo ello. Al comenzar el tiempo de programa, ya lo avanzábamos esta noche, recibimos aquí en nuestro plato al presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, César Nates. César, buenas noches. Buenas noches, de pescadores de Cantabria. ¿Y qué he dicho? De cofradías solo, ¿no? Que podría ser, qué sé yo, la de la anchoa, la del hojaldre, la del orujo de potes. El queso. De pescadores, efectivamente. La última vez que hablábamos de un asunto, César, que va a ser el mismo asunto que nos va a ocupar esta noche. La famosa cuota del verdel. Ya nos dijiste tú cuando nos visitaste, creo que era a mediados de diciembre aproximadamente, que habían salido los TAC o las previsiones de los TAC, que era una cuota provisional. Una reducción del 70%. Ahora parece que esa cuota se confirma, ¿no? Reducción del 70%. No, no se confirma. No sabemos cuál va a ser la cuota. Después de... Yo creo que cuando estuve aquí todavía no había, no me acuerdo, el acuerdo de los estados costeros que no pertenecen a la Unión Europea, la reducción es solo del 48%. Sí, los que lo pescan todo. El que hablamos tiene, de Noruega, Finlandia... El 80% de la cuota. El 80% de la cuota del verdel la tienen los que no están dentro de la Unión Europea. Te digo porque la reunión que tuve la semana pasada en Madrid nos dijeron ese dato que yo no le conocía, por fin soltaron prenda y el 20% es de la Unión Europea. Y los que tienen el 80% de la cuota, que les parece poco y hacen sobrepesca continua año tras año, pues no van al 70%, van a una reducción del 48% y encima han hecho trampas al solitario y en vez del TAC del año pasado, pues lo han cogido de las capturas que hay sobrepesca. Con lo cual, que si Europa dice que la cuota global van a ser 175.000 toneladas, ellos dicen que son 299.000. La cuota es provisional, y nunca mejor dicho que sea provisional, porque yo espero que se corrija esto antes de que vayamos a la mar, o vamos todos con el 70% de reducción, o vamos todos con el 48% de reducción, porque sería un ridículo a nivel de la Comisión Europea que los pescadores europeos pescásemos con una reducción del 70% cuando hemos sido los cumplidores y los que no nos hemos sobrepasado y que no hemos pescado por encima de nuestros TAC, y que vayan con menos reducción aquellos que están causando el problema que hay en el stock del verdel, porque aquí el problema, lo que subyace es el problema del stock del verdel. Entonces lo que no puede ser que los incumplidores, los que hacen sobrepesca todos los años, pesquen por encima nuestro, porque nosotros nos vamos a sacrificar cuando ellos no se sacrifican y el stock no se va a recuperar. Entonces, pues si... Perdón, pues para todos, chocolate para todos. ¿Es bueno para el stock biológicamente? No, igual tendríamos que ir al 70%, pero lógicamente si ellos no se van a regular al 70%, que nos regulemos el 20% de la cuota no sirve de nada biológicamente, con lo cual lo que yo le hemos pedido a Madrid, le pedimos el sector a Madrid, fue claramente la reunión del 8 de enero, que habla con la Comisión o en el Consejo de Ministros, que tienen uno el 26 de enero, poner una cuota de verdel, bajaros los pantalones, porque se tienen que bajar los pantalones, porque han hecho un ridículo espantoso, y traer una cuota del 48%. Por lo menos, bueno, pues no vamos a jugar todos con las mismas armas, ¿no? Porque no hay otra opción, o haces eso o te quedas con el 70% y tomas medidas comerciales contra los estados que no han querido pactar contigo. Pero de eso que... No parece que esa... No, pero ¿y de qué les sirven a los pescadores? O sea, sí, a los noruegos, si no les dejas meter el salmón sin aranceles en la Unión Europea, pues es posible que les haga algo de pupa. Pero, ¿y de qué no me sirve a un pescador del Cantábrico? No nos sirve de nada. Entonces,
También es cierto es que yo la vi a la Secretaría General de Pesca cuando dijo que eran las únicas dos opciones, que bueno, que para eso no hacía falta que nos mandase ir a Madrid, dijo que 70 y sanciones y que no lo veía, que las sanciones que lo veía muy complicado, porque lo que ha dicho la Comisión es que no quiere sancionar, porque no está bien visto que la Unión Europea sancione a esos países. ¿No está bien visto por parte de quién? ¿De los sancionados? No, la Comisión dice que no está mal visto. Esas son las declaraciones que vemos en el periódico. Bueno, de la Comisión, de la DG Mare. La DG Mare, que resulta que pues, si éramos pocos en Europa y ahora tenemos un comisario que está enfrentado con la DG Mare. La DG Mare, el comisario de Pesca, resulta que tiene en contra a la directora de la DG Mare, la Dirección General de la Mar. Si éramos pocos ha parido la abuela, porque antes por lo menos Inquivicios y la DG Mares pues se llevaban bien, porque como los dos eran nefastos para la pesca, porque sobre todo son nefastos para la pesca europea, o sea, para la pesca más artesanal, porque yo creo, bueno, es que no tienen ni idea, ni tienen ni idea, y yo tengo que decir que la Secretaría General de Pesca dicen que hacen todo lo que pueden, pero pintan menos que yo en Europa. O sea, porque cuando le preguntas a Madrid que cómo están las negociaciones entre la Comisión y los estados costeros, miran para otro lado, porque dice que no les informan de nada. Pues si no te informan de nada, te coges un avión y te vas a la DG Mare, allí, que total, pueden viajar ellos, no tienen ningún problema, se dedican a ello, vete allí y entérate qué está pasando, porque lo que no es de recibo es que yo vaya a una reunión sabiendo que hay un TAC provisional y que hasta el 30 de junio de ese TAC provisional solamente hay el 90%, claro que tú me dirás a mí que el 10% ese después del 30 de junio ¿para qué me sirve? Para nada, porque el verdel viene y se va. Y lo que yo quiero saber es de verdad cuántos kilos de verdel vamos a disponer la flota para poder saber cómo gestionamos la campaña, porque yo lo primero es saber las cuotas para ver cómo se gestionan. No es lo mismo tener una baja del 70 que tener una bajada del 48. Y ahora mismo no sabemos nada, no sabemos si tiran por el medio, pero a mí me extraña porque los países costeros tienen un acuerdo que si el Consejo fue el 13 de diciembre por la mañana dieron la rueda de prensa, el 15 nos desayunamos con el acuerdo de los países costeros, después de que habían oído a la Unión Europea decir que cogen un 70, los otros ya tenían pactado de antes, esperaron 2 días después para decir que el 48. Y es un acuerdo de 2 más 1 año, o sea, son 3 años, ¿no? Y encima, lo peor de todo es que encima no respetan los acuerdos de reparto que hay con la Unión Europea desde el 2014. ¿Qué acuerdos se reparten? Pues de la cuota global, ¿cuánto se lleva Europa? Sí, vale. El 20%. Pues ahora lo que han dejado es un 20% para Europa, Groenlandia y Rusia. Con lo cual, puede ser el caso que Europa, habiendo una bajada del 48, tengamos la misma cuota, si no defiende la Comisión a los pescadores europeos como debe de defenderlo. Hacerles cumplir el acuerdo que tienen del 14 y 4 no pueden reunirse y decir, oye, vamos al quinto que no está, le vamos a quitar cuota. Pues es que eso, es que suena a vodevil, a revista, no sé, es que parece, no, a mí no me parece serio, ¿no? Y lo que menos me pareció serio de Madrid es que más lo que nos dolió Hay una cosa que te dolió mucho, no sé si vas por ahí, que es que no tienen muy claro en Madrid cómo afecta el verdel al sector de la pesca en Cantabria. En Cantabria. No, en Cantabria, en el Cantábrico. En España, perdón, en el Cantábrico. A mí es lo que más me dolió. Y de hecho, estábamos en la reunión, y estuvimos presenciales, y yo tenía al lado al sector vasco a la derecha y tal, y empezamos a mirarnos cuando lo estábamos oyendo hablar, que la teníamos a 2 metros, y yo me hacía cruces. Eso, claro, no puedes interrumpir, eso tiene un orden, no es complicado esas reuniones, tienes tus 4 minutos de gloria, como digo yo, para decir lo que piensas, ¿no? Es difícil que puedas interrumpir, está mal visto. Pero luego salimos todos en tromba, ¿no? Todo el sector salimos en tromba, porque lo que nos dijo es que la dependencia del verdel
de la flota de otras artes, lo que le pescan en anzuelo era el 10%. Y claro. ¿Y será aproximadamente el 80% así? 80 no, pero igual el 60. Hombre, hay, yo dentro lo he de dicho un poco 72 a vuelto. barcos, hay barcos que tienen buenas costeras de bonito desde siempre, que puede que el verdel sea el 30 y el resto sea el bonito el 50. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los barcos, y sobre todo los barcos más pequeños, la dependencia en el caso del País Vasco y en el caso de Cantabria, que entre los dos tenemos el 60% de la cuota de otras artes, el 60%, la dependencia es brutal. Y de hecho es tan brutal que no estamos hablando solo del 26, venimos de un año garrafal y catastrófico, donde no hemos sido capaces ni de pescar el 10% de nuestra cota, no porque nosotros hayamos hecho nada malo, sino porque no vienen los verdeles, porque hay sobrepesca Porque ya en el se lo norte. han pescado arriba. Claro, porque hay sobrepesca todos los años y se está haciendo daño a la biomasa. Ahora, el sector que llevábamos ya 4 o 5 años sin pescar la cuota, hemos ido progresivamente, pues si antes era el 100 lo que gastábamos, el 80, el 60, el 40, el 20 y el 10, o sea, no ha habido costera. No hay más que ir por los tablones de las cofradías de Cantabria, y cuando subes a la cofradía hay siempre un tablón donde se anuncian las compras y ventas de barco. Te iba a decir, cuando has dicho tablones te iba a preguntar, ¿el tablón de anuncios? El tablón, hay como una especie Sí, de... el corcho, el típico corcho donde... Es que en todas las cofradías Sí. le hay, por lo menos las que yo he estado. Y subes arriba y ves los barcos que están a la venta. Y hay barcos que en el año 25 hay una serie de barcos que ni siquiera han salido a la mar, que están amarrados en puerto. O sea, amarrados porque no tiene sentido que saquen el barco a la mar, son barcos que tenían una dependencia todavía mayor del verdel, pues porque al final era la costera con la que vivían. No parece que se contemple tampoco la idea de ayudas. No, bueno, empezó allí, pues sí, a ver, ¿qué hizo? Pues empezó a decir que los que tenían más dependencia era el arrastre, que nos quedamos todos así mirando para arriba, segundo el cerco y tercero otras artes. ¿Por qué dijo eso? Para decir no tenéis dependencia, no necesitáis ayuda. De hecho, cuando en el 25 la dijimos que había que poner una manera de ayudar a la flota de otras artes ante la nefasta costera que estaban teniendo, nos dijo que la costera iba muy bien. ¿Por qué? Pues porque dijo, si hemos pescado el 75% de la cuota. Es cierto que el arrastre y el cerco estamos todos por encima del 90% de pescar la cuota, pero hay un problema en las otras artes y empezó con las ayudas y bueno, empezó con las ayudas y dijo las posibilidades que había de ayudas, pero ella misma luego se pegaba contra la pared, decía, pero por aquí no lo veo, por aquí no lo veo, por aquí no lo veo. Entonces yo, cuando intervine, le dije, mira, me has metido un laberinto con las ayudas para quitármelo la idea, pues mira, venga, pues olvídate de las ayudas, vete a Europa y tráeme el 48%, y a ver si de alguna manera podemos arreglar este desaguisado y podemos compensar con la previsible subida del precio del verdel, aunque haya esa reducción de un 50% o un 48%, podemos ser capaces, si somos capaces, la flota de otras artes, de gastar nuestra cuota, que en eso estamos, y estamos buscando maneras de que se pueda gastar la cuota, somos capaces de sacar euros para la flota, ¿no? Sobre todo otras artes, aunque también nos afecta al cerco, porque el año pasado el precio del verdel, el precio medio ha sido 2 euros. Si un barco tiene entre 60 y 70 mil kilos, pues bueno, multiplicas por 2 euros, joder, es un dinero que viene bien, encima es un dinero que viene nada más salir a la mar, después de 2 meses y medio, 3 de paro, con lo cual, bueno, pues como digo yo, paga las facturas de enero-febrero. Y a los tripulantes, pues nada más tal, pues ya tienen una partija buena. Pues eso, pues este año, pues si se confirma lo del 70%, que yo espero que no, porque es que es la única salida honrosa que le queda a la Secretaría General, luchar, por lo menos, de pescar todos a la misma velocidad. Explícame qué es esto del reglamento control. A ver, yo hasta ayer no había oído hablar de esto nunca, o hasta antes de ayer, hasta hace unos días. Sí, lo que pasa, el reglamento de control es algo que nos afecta porque ahí vienen las obligaciones que tiene que cumplir la flota pesquera europea. Ya teníamos un reglamento de control, vale, y el reglamento de control lo que sirve es para toda Europa.
Sí, sí. El reglamento de control lo que sirve es para sancionarnos. O sea, sirve para sancionarnos y para machacarnos. O sea, alguien que está en Europa ha decidido que somos unos delincuentes los pescadores y hace un reglamento de control para que sin querer, ya cuando cometimos un error de apreciación, nos multen. Entonces, el 80% de las sanciones que hay en la mar son porque estamos obligados antes de entrar a puerto a mandar una estimada. ¿Qué es una estimada? No significa pesar, significa mandar la cantidad de peces de todas las especies que tienes. Quiero decir, yo estoy en la mar y he pescado 100 cajas de chicha. ¿Para todo tipo de barcos? Todos los barcos. ¿Y eso es fácil de hacer? No, yo te he dicho que el No 80%... he salido a pescar no, nunca, César. el 80% de las sanciones vienen por ahí, porque tú imagínate un patrón que ha salido a la mar, ha salido a las 4 de la tarde, pues ha estado trabajando, tal, normalmente, me voy a poner en cerco, pues la echada del alba es la más eso, en cuanto, si te viene el pescado mezclado, hay que separarlo con las manos, que no permiten las clasificadoras, para que no descartemos, o sea, no las permiten para que no delincamos. Es como decir, por lo mismo, para que no disparéis, no os dejamos las armas. Entonces hay que hacerlo con la manita. Si tienes, yo qué sé, 1000 cajas de pescado mezclado, pues hay que separar todas las cajitas, porque si no tienes sanción, ¿eh? Porque si llegas a puerto y ven que en una caja de pescado hay un 15% de sardina, te van a sancionar, porque esa sardina tú no la has puesto, porque tú has pensado que todo es bocarte, ¿sabes? Entonces lo tenemos que separar. Cada especie tienes que mandar lo que tienes y cuando llegas a puerto y se pesa, si hay más de un 10% en cada especie, infracción grave de la ley de pesca. Sanción mínima, pues creo que ha subido a 3.000 ahora, de 3.000 a 60.000 creo que es. Esto es porque tú no quieres delinquir, tú te equivocas, porque sobre todo te equivocas cuando hay pocas cantidades, ¿vale? Entonces, el reglamento, ¿por qué? Porque en 10.000 kilos, 1.000 tienes 1.000 de margen, pero en 1.000 kilos tienes 100. En 60 kilos tienes 6 kilos. En el momento que pasas de 6 kilos, ya es sanción, ahora mismo. El reglamento de control, han estado 6 años para parirle, porque el reglamento de control le tenían que aprobar la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento. Entonces han estado 6 años que no se ponían de acuerdo, para sacar un bodrio que lo único que sirve es para sancionar más, sobre todo esto lo que nos afecta es a la flota de bajura, a la pesca más artesanal. Entonces, han sacado un reglamento de control que se aprobó en el diciembre del 23. Sí es cierto que a la Administración lo que se aprobó ya vimos que era una locura, entonces desde el mismo día que se ha aprobado hemos estado chillando. Cada vez que tenemos una reunión con la Administración, esto es un sinsentido, esto es un sinsentido. ¿Qué pasa? Europa es perversa. Cuando aprueba un reglamento de control, que encima es una modificación del que hay, y solamente leerle hay que tener una carrera para entenderle, pero España está obligada a cumplirle. Cuando aprueba el reglamento de control, lo que hace es perversa. ¿Por qué es perversa? Porque no entra en vigor. Entra en vigor dentro de 2 años. Entonces, primero entraron una serie de cosas en enero del 24, a las que nos hemos adaptado, y ahora, el 10 de enero, entrará en vigor preaviso de 4 horas antes de entrar en puerto. ¿Qué significa esto? Si yo estoy a Bocarte a 1 hora de Laredo, pesco, son las 8 de la mañana, tengo que esperar, porque el preaviso tienes que mandar la captura. Tienes que esperar a las 12 del mediodía. Tengo que entrar en puerto. Pues tengo que estar en la bocana 3 horas esperando para entrar, porque si no me van a sancionar. Y si mando el preaviso cuando estoy largando sin saber los kilos que tengo, me vas a sancionar. Porque no he atinado con los kilos. Madrid lo ha bajado a 2 horas y media. Sigue siendo muchas. La flota de otras artes, la flota más pequeña, larga a media hora de puerto. Sube su aparejo de redes y claro, le queda media hora para ir a puerto. Cuando ya tiene todo, rellena y se va. La flota más pequeña, de 12 a 15, antes no tenía que mandarlo electrónicamente. Ahora entra en vigor que la flota de 12 a 15, los de 15 arriba ya lo teníamos.
tienen que mandarlo por un diario electrónico de a bordo, un ordenador, un barco de 12 metros que no cabe ni el ordenador en el puente. Pues bueno, tiene que dar, se puede, no, se va a dar la paradoja, y si entras en puerto y te coge el inspector no tiene corazón con nosotros, ¿eh? Algunos sí, otros no, porque yo creo que lo que hay que sancionar es el que quiere delinquir, no el que se haya equivocado, pero es igual, porque pues a mí me ha tocado, como nos ha tocado a todos, porque te has equivocado, en vez de poner 2.000 kilos de chicharro, pues has puesto 1.800 y luego han pesado 2.050, que tienes una sanción grave. Eso nos ha pasado a todos, pues porque pues a la hora de contar las cajas uno se le olvidó contar 20 cajas. Pero es normal, ¿sí? No, todos nos equivocamos, pero nosotros tenemos sanción. Entonces, eso es una de las cosas. Y otra cosa, hasta ahora, para las estimadas, antes de todo lo que pesase menos de 50 kilos, no tenías que mandar estimada. Tú, si tenías 2 brecas, no tenías que mandar que tenías 2 brecas. Luego las tienes que pesar y las tienes que poner en el desembarque. Sí, pero no tenías que avisar que venías con ello. Exacto. Porque se puede dar el caso que tú tengas una breca que piensas que pesa 700 gramos, claro, en el momento que pesa 850, porque ahora sí que han aumentado hasta 100 kilos, en vez del 10, el 20. Pero me es igual, te estoy poniendo un ejemplo clarísimo. Tú miras con tu ojo y dices, esa breca pesa 700 gramos. Pongo 700 gramos, llego a puerto, pesa 850. Sanción. ¿Te has pasado? No te has pasado 10 gramos. No, pero te has pasado... En ese ejemplo que me estás poniendo, que entiendo que es uno de los ejemplos más extremos, pero en ese ejemplo que me estás poniendo de la breca, que en vez de 700 gramos pesa 850, la sanción también va de 3.000 a 60.000 euros. Sí, es infracción grave. De momento es infracción grave. Hay un reglamento, hay un proyecto de ley de sanciones... ¿Puedes pagar una infracción grave por un pez solo? ¿Por el pescado? Pues es que es así, funciona así. Wow. Es que funciona. Bueno, ahora, si tú pensabas que, yo qué sé, imagínate que tengo, yo qué sé, de estornino, yo creo que tengo 48 kilos, llego a puerto y tengo 51, sanción. ¿Por qué? Porque como tengo 51, tenía que haber mandado el preaviso, eso ya existía. Pero es que ahora obligan a todas las especies a mandar la estimada de todas las especies. Claro, en la mar no se puede pesar, no pueden, en un barco de 12 metros, lo que no pueden pretender es que una persona esté en la cubierta del barco con una báscula pesando un pescado, que no somos oficinistas, pero Europa quiere hasta el último, pero si ya lo pesamos cuando llegamos a tierra, ¿qué beneficio tengo yo en no haber mandado de la mar que tenía una breca y luego la he vendido y la he apuntado y ya está, porque se piensa que nos la vamos a llevar a casa, no, yo no sé lo que se piensa. El problema es que piensan que somos unos delincuentes, o sea, y los delincuentes son ellos, porque están cobrando dinero por no hacer su trabajo, que es representar a los pescadores europeos. Ellos son los delincuentes, no somos los delincuentes los pescadores. Entonces, hay barcos que tienen de su manera de pescar, que pueden tener 20 especies en una marea. Pero somos barcos de bajura, que no estamos más de un día en la mar. Los pequeños de otras artes y los de cerco. Somos barcos que no estamos ni 24, porque a un barco que estás una semana en la mar, eso no le afecta, porque ha tenido tiempo de mandar las 4 horas de preaviso, porque le ha tocado las narices en que ha tenido que andar pesando todas las especies, pero tiene, digamos, tiempo. Pero es que nosotros largamos al alba y pista para casa. Y ojo, no es lo mismo vender el pescado fresco a las 8 de la mañana que venderlo a las 12, ¿eh? El precio se ha caído a la mitad, porque ese pescado ya no sirve para ese día. Es que es para el día siguiente. Claro, y el precio ya no te pagan, ¿eh? Claro. O sea, eso, y el día que esté de mal tiempo, que tengas que estar en la bocana del puerto esperando para entrar, porque si entras, te están esperando sanción. Y te puedo asegurar que a veces entras en el muelle, cuando no haces el preaviso ya le tienes esperando al que te mete el acta, que te hacen un acta, que luego pues, ese acta puede llegar a sanción o no puede llegar, todos los actas llegan a sanción. O sea, recaudan, dicen que no quieren recaudar. Y esto, lo que más afecta es a la flota más artesanal. Cuanto más pequeño, más a la flota más afecta. artesanal no se le pone una de cara, ¿eh? No.
De hecho, una de las preguntas que se le hizo a la Secretaría General fue si les interesaba a la Secretaría General que hubiese flota artesanal. Se ofendió. Pues no te ofendes y defiéndeme. Porque la flota artesanal le estamos dando con el verdel. Y ahora el reglamento de control nos afecta a todos. También hay otra cosa, que es que lance a lance, ahora tenemos que mandar las capturas, lance a lance. Antes hacías un sumatorio de todos los lances y antes de entrar a puerto mandabas tu estimada, lo que te daba tiempo es ir en marcha, cuando vas en marcha para puerto, antes de entrar a puerto mandas la estimada, porque pues bueno, tienes ese margen y vas ganando tiempo. Ahora no, porque cuando tienes un lance ya tienes que mandar, he tenido un lance y tengo estimada. Y si no lo haces y te traban, pues otra sanción. Entonces, esto es lo que va a traer, es unas sanciones, claro, y aquí igual los dirigentes tenemos el mea culpa, porque yo cuando se aprobó el reglamento de control, yo trasladé, lógicamente, a mi junta directiva, que lo sabe, porque todo lo que se publica llega a todas las cofradías, pero ¿sabes qué pasa? Que como no entrará en vigor hasta el 10 de enero del 26, no hemos chillado. Que no os habéis puesto a protestar a tiempo. De hecho, ahora se está hablando, hasta va a haber un paro general seguramente de la flota, de toda la flota de toda España, porque esto nos afecta a toda la flota de toda España. Pero lo sabíamos. Yo en cada reunión que he estado se lo he manifestado a la Secretaría General, pero claro, ¿qué pasa? Que hasta que no se ha aprobado, esto ha empezado a moverse el jueves pasado. El jueves pasado, yo estaba en diciembre en Madrid para intentar suavizar estas, pero ¿sabes qué te dicen? Es que es un reglamento europeo, es que ¿qué vamos a hacer? Yo te digo que ahora van a hacer algo, porque tal y como estoy viendo el sector, las comunicaciones que estamos teniendo, de hecho hay una reunión, no con nosotros, con la Federación Nacional de Cofradías, con su junta directiva, que era el día 22, y la han trasladado al día 19 porque iba a haber un paro de barcos. O Madrid el lunes da eso, o esto va a traer cola. Va a traer cola porque puede ser que el sector haya reaccionado tarde, pero es que es un sinsentido. ¿Qué día barajáis hacer un parón si nadie os hace caso? Ayer se estaba barajando de hacerle el día 22, que era cuando tenía la reunión, pero como Madrid la ha movido al día 19 para abortarlo, creo que la Federación Nacional, no pertenecen todas las cofradías de Cantabria a la Federación Nacional, pero bueno, yo tengo información, creo que a las 6 de la tarde de hoy tenía una reunión, no sé lo que ha sido en la reunión, me enteraré pues esta noche o mañana, y bueno, pues lógicamente es algo que nos afecta a todo, y creo que todo el sector español de la mar, todos debemos ir a una, porque es cierto que está aprobado, es cierto que el Parlamento Europeo, donde hay 65 parlamentarios españoles, pues lo han aprobado. Sí. Y yo estuve estuvimos en una reunión que tuvimos en Bermeo hace 2 años, que todavía no estaba aprobado, con Clara Aguilera, me parece que se llama, no sé de qué partido es, lo siento, pero estaba encantada de que se aprobase el reglamento de control. ¿De qué nos sirve? O sea, de verdad, ¿qué persiguen? Porque, ojo, dentro de 2 años, en el 28, llegan nuevas medidas, que seguramente sean las cámaras a bordo, ponernos el gran hermano a todos los barcos. No sé si se atreverán, pero está en el reglamento de control y está tan ambiguo que no sabemos a qué barcos sí y a qué barcos no. Entonces, hay más medidas en el reglamento, hay obligaciones que en vez de, oye, estas las tenéis mañana ya que cumplir, o dentro de 6 meses, pues unas ya fueron, otras han sido el 10 de enero, y creo que las otras son en el 28. En enero del 28 hay obligación de cumplirla. Y de las cámaras ahora mismo, por ejemplo, no sabemos, tal y como está redactado el reglamento de control, yo no te sabría decir si un barco de cerco está obligado a poner cámaras a bordo para el gran hermano, para que nos graben todo lo que hacemos, porque como te digo, es que somos delincuentes. Pero, bueno, para ellos. Decir que nos come un poco el tiempo, César. Me ha parecido interesante esto de las cámaras, me parece interesante todo, quiero decir. Es que un barco es una empresa, yo no sé hasta qué punto explícaselo. Hay derecho a que en esta empresa, por ejemplo, donde estamos,
en otra parte de esta empresa, aquí evidentemente hay cámaras, pero en la redacción, por ejemplo, le obliguen a mi señor jefe a poner cámaras en su empresa, hará lo que él quiera, ¿no? Igual que si quiere poner una cama para echar la siesta. Ya, pero si no pones ¿No? cámaras cuando cada vez que entres a puerto, te van a sancionar. Madre Si mía. lo dice la ley. Ya. César Nates, que tendremos que hablar dentro de poco. Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria. Muy bien, ahora lo has Gracias dicho por bien. habernos visitado esta noche, un placer. Gracias a ti por llamarme. Hacemos una pausa, un alto en el camino y volvemos ahora mismo. Esta noche hablamos un poquito de literatura, vamos a hablar de esta novela que tengo aquí entre mis manos, Una sombra sin dueño, y vamos a hablar con su autora, que a lo mejor ya la conocen porque alguna que otra vez ya ha estado por aquí. Ella es Raquel Asenjo. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muchas gracias por invitarme. Una sombra sin dueño que viaja en esta ocasión hasta Ampuero, porque el viernes se va a presentar en Ampuero. Efectivamente, sí, estoy encantada. Primero porque es un sitio que me gusta mucho, he estado en distintas ocasiones en esa biblioteca. Quien lo lleva en la actualidad es una persona encantadora. A ver, Ángela, ¿no? Sí, vamos a hacerle un poco de homenaje, sí. que todo el mundo habla muy bien de Ángela. Encantadora. No la conozco. Ahora, quiero decir que no piense la gente que es mi prima o algo así. No nos conocemos, Ángela y yo. No, es súper eficiente, da gusto, enseguida resuelve, es una maravilla contar con ella, así que iré encantada. Una sombra sin dueño que se va a presentar el viernes a las 6 de la tarde en Ampuero. ¿Tú cómo afrontas las presentaciones? Pues este libro ya lo has presentado, lo presentaste aquí en Laredo, por ejemplo. Bueno, exactamente en Laredo no lo he presentado todavía, no, lo he presentado en Colindres. Vale. A lo mejor... Vale, pues igual por eso me estoy confundiendo. ¿Te suena por eso? Pueblos primos hermanos. Sí, desde luego. Bueno, en Colindres genial también, ¿eh? O sea, no me pudieron dar más facilidades para todo, desde la bibliotecaria hasta el técnico que lleva pues los artilugios en el auditorio, todo fenomenal y que también es muy majo encantadísima. el técnico que lleva los Y artilugios. súper agradecida, la Sí. verdad. Y en algún otro sitio más que ahora mismo no recuerdo. Bueno, esta es mi última novela y es muy distinta de las anteriores. Las dos anteriores son en plan muchísimo más tradicional, son unos capítulos más largos, más descriptivos probablemente. Esto no tiene nada que ver. Esta novela, No bueno, para tiene empezar, que tiene ver. dos protagonistas masculinos. Eso es. Es una novela más rápida en ese sentido, más ágil, no sé si ágil es la palabra. Sí, pero no porque sean masculinos, sino porque los capítulos son muy cortos, entonces eso imprime agilidad, sin duda ninguna, y además son alternos, cada vez aparece Un protagonista la voz, y otro protagonista. Exacto, la voz de un protagonista. Y al cierre de cada capítulo pues he añadido un gancho, digamos, ¿no? Un cierto misterio para fomentar la curiosidad. Por tanto, todo ello hace que sea bastante diferente a los anteriores. ¿Te costó mucho dar ese cambio en el formato de escribir, en el estilo? Pues en cierta medida sí, porque yo es que soy muy expansiva, o sea, me pongo a escribir y como me gusta escribir, otra cuestión es que lo haga mejor o peor, eso es distinto, pero a mí me gusta escribir, entonces yo me pongo y tengo mucho que decir, no sé, pero que escribir sí, y este es muy diferente, pero fui comprobando que, digamos, que los libros en la actualidad, unos que tienen bastante tirón, son de capítulos más cortos. Entonces, he querido modernizarme un poquito en ese sentido y digo, bueno, voy a probar. Y realmente empecé con un capítulo largo y luego metí la tijera y fui cortando y dije, esto me da para varios. Y
Bueno, y así fue saliendo. Y la verdad es que estoy contenta. De hecho, en otra historia que he estado escribiendo, también he hecho capítulos cortitos, pero bueno, con otro narrador. Aquí es tercera persona, en la otra es primera, es muy diferente también. Bueno, es que en contra de lo que... Bueno, en contra de lo que mucha gente cree, sintetizar es muy complicado. Escribir poco, o sea, contar algo en poco espacio, en pocas palabras, ya sean escritas o ya sean habladas, es muy complicado. Sintetizar, resumir es muy complicado. Sí, desde luego. Entonces ha sido un buen ejercicio, o sea, tanto que realmente me ha gustado y estoy ahora tengo entre manos un tercer libro con ese estilo también, ¿sí? Capítulos más cortos y mucho más movidos. En Una sombra sin dueño hay dos protagonistas, o no sé si tienen el mismo peso los dos en la historia, pero hay dos personajes principales y los dos tienen una relación, o es importante en el desarrollo de la historia la relación de ambos con sus madres. Muchísimo, porque en realidad ambos, que son dos hombres jóvenes, tienen la sensación de estar enredados en las complejas redes del amor maternal, y parten de circunstancias realmente complicadas. O sea, está viviendo, uno lo tengo en una cárcel, y además colombiana, por si me parecía poco cárcel, pues además colombiana, y arrastra un secreto que lo va devorando. Y el otro, pues ahora de adulto, está barajando conocer a su padre biológico. Entonces, irremediablemente va a vivir el estallido de infinidad de preguntas que lleva en la mochila. Irremediablemente su vida va a cambiar. No sé si para mejor o para peor, pero ya no va a volver a ser la que era antes de conocer a su padre biológico, ¿no? Las relaciones personales siempre te dan mucho juego. Sí. A la hora de escribir tus libros, porque esto no deja de ser relaciones personales, ¿no? Las relaciones con nuestra madre. Sí, por supuesto. Es que hay temas que me parecen esenciales y temas que nos afectan a todas las personas, que son muchísimos, por supuesto, pero entre todos ellos a mí hay tres temáticas en particular que me parecen esenciales. Una es la educación, la familia y la amistad, esos tres grandes bloques temáticos. Entonces, yo de forma directa o indirecta lo abordo. No puedo evitarlo porque, como te decía antes, yo escribo en primer lugar porque me gusta y en segundo lugar porque siento esa necesidad de contar historias que son de ficción, es todo mentira, todo inventado, pero no deja de tener un pozo de realidad. Y lo cuento porque quiero que el lector reflexione. Cuando va pasando por esos temas, igual alguno, pues lo lee deprisa y corriendo y no cala mucho, pero mi intención es que se reflexione sobre esos temas que voy tratando en las novelas, y al final es porque seamos todos un poquito más respetuosos con nuestros congéneres, y los que tenemos más cerquita son los de la familia, para empezar. Pero normalmente a la familia o a los más cercanos es a los que más a batalla tratamos, ¿no? La familia es la que se lleva siempre el primer bufido. Yo que soy de bufar un poco cuando me enfurruño, la familia es la que se lleva el primer bufido, ¿no? Probablemente es así, y de hecho, como te decía, uno de los temas esenciales desde mi punto de vista, que es la familia y en concreto las relaciones familiares complicadas, porque las buenas, pues las habrá y nos alegramos todos muchísimo. Pero las complicadas marcan un poco la manera en la que nos relacionamos con el resto de la gente, ¿no? Una relación complicada con una madre o con un padre probablemente marque cómo nos relacionamos con el resto de la gente. Absolutamente. Después el paso de los meses, ¿cómo sientes que la gente ha ido recibiendo Una sombra sin dueño? ¿Qué recibes de los lectores? Pues me han debido comentar solo gente, pues amable y muy agradable, porque me han hablado muy bien. Entonces,
que a alguno le haya parecido regular, probablemente, no lo dudo, pero no me lo ha dicho. Pero no me hay lo ha donde dicho. te a decírtelo. Entonces, pues yo estoy encantada con lo que me han comentado, pero por supuesto, es como todo. Pues uno tiene sus lectores, ¿no? Y los lectores, por otra parte, tienen sus preferencias. Entonces, que coincides con el gusto de mucha gente, fenomenal. Que no, pues si es mi caso, por ejemplo, yo voy a seguir, porque a mí me gusta escribir y porque quiero contar cosas que me parecen importantes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo ahora? Has dicho, estoy con otra historia Sí. que no tiene un narrador omnipresente, no narra en tercera persona, sino que narras en primera persona. Bueno, esta de primera persona la tengo ahora mismo en el cajón, porque requiere tiempo. La has pausado un poco. Sí, sí. Está terminada, pero conviene que esté ahí unos cuantos meses, a ser posible, para mi gusto, un año tranquilamente, así me olvido por completo, casi por completo, y cuando llegue a retomarla, pues entonces saco la lupa y voy viendo pues errores y cosillas que esto realmente, ¿por qué lo puse? No, lo voy a cambiar y lo enderezo porque en realidad lo quieres hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces el descanso es esencial. Y ahora con el tema que tengo entre manos, estoy haciendo como, no sé, algo extraordinario para mi forma de ser y mi forma de escribir, porque estoy buceando en el siglo XVI. Eso es muy de escritor de mapa y yo soy de brújula, todo lo contrario. Entonces me está costando muchísimo esfuerzo. Pues, pero te está costando estudiando. esfuerzo la parte esa de documentarte mucho antes de Sí, escribir. sí. Documentarte Sí, y sí. que supongo que lo que te cuesta es un poco la sensación de no estoy avanzando, ¿no? Porque solamente recopilo cosas. Pues es que todo lo que voy recopilando me sirve, todo me parece esencial. No lo dudo, pero que me imagino que lo que te ocurre es un poco esa sensación, ¿no? Sí. Por otros escritores con los que he hablado. Sí, no, y de hecho ya lo tengo empezado porque es que no me puedo resistir. Entonces, lo dejo así un poco y digo, no, que tengo que... ahora estoy, por ejemplo, dando vueltas al año en concreto 1574. Entonces, quiero centrarme ahí un poquito más y luego seguir. Pero es que voy tomando notas porque es que me vale esto, me vale el otro, todo. Es que es un siglo fantástico, o sea, pasan tantas cosas. Fue un siglo potente, sí. Y hay gente tan extraordinaria en el siglo XVI y solo me estoy refiriendo a lo que se refiere a Castilla, digamos, exclusivamente, ¿no? Pero es que es estupendo. ¿Y lo estás disfrutando, ese cambio también de registro para ti misma como escritora, pasar de ser escritora de brújula a escritora de mapa? Lo estoy no disfrutando, lo estoy sufriendo porque me estoy conteniendo muchísimo, pero es la única manera. O sea, si quiero documentarme correctamente, ¿no? Tengo que tener paciencia, seguir leyendo distintos, además, documentos, distintos textos y también distintas novelas, porque no quiero entrar, a ser posible, en una repetición ni nada por el estilo. Entonces, todo eso me lleva mucho tiempo. Entonces, esa parte me está gustando, pero, como te decía, contenerme y dejar de escribir, porque tengo varios capítulos hechos, porque es que de vez en cuando... Porque no te has podido resistir, ya lo has dicho seguiré antes. leyendo, que esto tiene que ir por aquí o por allá, y me pongo a ello. Eso en cuanto al libro en el que ahora estás trabajando, Sí. pero antes has dicho que tenías otro escrito que lo tienes Sí. ahí en el cajón, guardado, parado, porque te gusta dejarlos en barbecho como un año aproximadamente para Sí. luego volverte a enfrentarte a ellos, volver a enfrentarte a ellos, perdón. Ese enfrentarte de nuevo a un trabajo que todavía no está revisado, o sea, que lo has escrito con toda la pasión del momento y que lo dejas ahí parado y luego te enfrentas a ello. ¿Cómo es? ¿Qué te hace sentir? ¿Eres indulgente contigo misma? ¿Eres exigente contigo misma? No, indulgente en absoluto, porque es que
cualquier texto que escribas, aunque sea una frase, la puedes decir de muchas maneras diferentes y tienes a lo mejor tanto que decir que toda palabra se te queda escasísima y la puedes reescribir y seguir y no acabas nunca. Entonces, en ese sentido no puedo ser indulgente. Lo que pasa que un editor me comentó, dice, mira, has empezado, has continuado, has acabado, los personajes se han desarrollado, ya, lo dejas ahí mismo, no lo toques. Y entonces eso es lo que procuro hacer. Una vez que ya he llegado al final, la dejo que descanse un año y luego realmente cuando la retomo sí que me encanta hacer edición. Edición. O sea, ¿te gusta corregirte a ti misma? En cuanto al contenido, exacto, sí. A mí lo de la maquetación, el tipo de letra, los espacios, eso me resulta aburridísimo. Sé que además son dos cosillas, técnicas que no tienen más importancia. Pero en cuanto al contenido, sí me gusta, porque claro, es que quiero que tenga la hondura que debe necesitar, ¿no? Y si veo que tengo que añadir algo, o al revés, o quitar algo, porque dije, esto después de todo hay que cortarlo, que siempre da pena cortar, ¿eh? Pero si ves que sobra, después de bastante tiempo, hay que quitarlo. ¿Despedirse de los personajes es algo que te cuesta? Pues, mira, no. Yo tengo algunas amigas, muy amigas, que dicen eso, que les cuesta despedirse de los personajes. Yo esto lo pregunto mucho porque como lectora me cuesta mucho despedirme de los personajes y de las historias. Entonces siempre pienso, si el personaje lo hubiese creado yo, me costaría el triple. Pero si quieres seguir escribiendo, si tienes otras cosas que contar, no te puedes atascar y quedarte con uno, tienes que seguir avanzando. Entonces, bueno, de hecho yo en algunos casos sí que he retomado personajes de una misma novela que han ido apareciendo en distintos momentos, en distintas épocas, con otras edades y otras circunstancias, ¿no? Pero también me gusta entrar a dibujar otros personajes distintos y diferentes, porque bueno, vas aprendiendo, esto es como todo, a medida que escribes vas aprendiendo. ¿Todos tus personajes tienen historia completa? ¿Aparezca en el libro o no? Su historia, quiero decir. Sí. Lo que pasa que algunos me han dado mucho juego, ¿no? Pero yo toda novela que he hecho es conclusiva. Si se leen las que he publicado, se reconocen los personajes porque además es que mantengo el nombre, no lo voy a cambiar, y todo el contexto, etcétera, pero cuando se dan otras circunstancias, pues lógicamente ahí hay una evolución y siempre termino las historias. Lo que pasa que, en algún caso he dejado alguno que con puntos suspensivos. Que ha podido quedar por ahí un cabo suelto, con puntos suspensivos, ¿no? Claro, porque a lo mejor lo retomo, pero con respecto a la historia del libro, no. Está completamente finiquitada. Pero respecto al personaje, que pueda tener otro desarrollo en otras circunstancias, con algunos sí. Así que, pero también me gusta entrar en otras cosas, ¿eh? Porque, pues por cambiar. ¿Y te sientes más cómoda con personajes masculinos o con personajes femeninos? No, con femeninos. De hecho, A mí siempre me ha parecido muy difícil escribir en la voz de alguien que no se parezca a uno mismo un poco, aunque sea en el sexo, pero hay escritores de todo tipo. Bueno, que yo tengo algún personaje que son alcohólicas, que no soy alcohólica, que son de tal o de cual, y esto de imaginación, vaya. Sí. Bueno, al margen de lo que te influye la realidad, lógicamente, ¿no? Lo que has podido leer o conocer o ver o estudiar o lo que sea, ¿no? Pero en este caso ha sido la primera vez que mis dos protagonistas son hombres y jóvenes. Eso te costó porque no es la aparición, no es crear un personaje masculino para que sea un personaje secundario de una historia, sino crear dos personajes masculinos que van a ser protagonistas y que van a tener el mismo peso en la historia. Eso te costó especialmente. Sí, porque, como te decía, era la primera vez que me lanzaba, ¿no?, con dos hombres, además jóvenes, porque si fuesen de mi edad, pues a lo mejor era otra cosa, pero
jovencillos, y quería dejar a sus respectivas madres en segundo plano, y que se viese, bueno, qué motivos tienen para actuar como actúan y ver el punto de vista de ellos y el de ellas, y esos silencios y esas sombras que aparecen en sus familias. ¿Quién te gustaría que vaya el viernes a la presentación en Ampuero, 6 de la tarde, por cierto, os recuerdo, en la Biblioteca Municipal de Ampuero? Pues me gustaría que fuese, bueno, todo el que tenga ganas de ir, por supuesto, pero gente que le gusten las novelas de sentimientos. Esta novela en concreto aporta entretenimiento también, emociones, y desde luego deja al lector, espero que deje con una reflexión sobre sus propios vínculos familiares, ¿no? Por ejemplo, ¿son nuestras relaciones familiares tan buenas como para que no les haga falta mejorar, o podrían mejorar un poquito? O dicho de otro modo, ¿tenemos tan estupenda confianza con nuestra familia como para tratar con ellos cualquier tema? A lo mejor estás planteando preguntas que la gente no quiere plantearse, ¿eh? Bueno, cada uno, bueno, si lo quieren tomar solo como entretenimiento, perfecto, por supuesto. Para eso son los libros, en mi opinión, en primer lugar, bueno, este tipo de libros, quiero decir, ¿no? Que no es ensayo, no es un estudio científico, Yo también soy de etcétera, las que piensan que etcétera. las novelas están hechas para hacernos disfrutar un rato y ya está. Exacto, para entretener, ¿no? Pero, digamos, mi vil intención es que el lector Haga reflexione reflexión. un poquito. Por eso, probablemente, mi nicho lector sería a partir de 16 años tranquilamente, sí, porque, bueno, porque requiere un poquito de reflexión. Una última pregunta, Raquel. Antes has dicho que los temas que a ti te interesan son la educación, las relaciones familiares y las relaciones de amistad. Sí. ¿Eso en la novela esta del siglo XVI también va por ahí la cosa? Pues en cuanto a la amistad, sí, y una parte familiar también. También. Sí, un poquito, sí. Sí. Como te decía, es que sin querer me interesan tanto esas temáticas que de forma directa o indirecta lo abordo, ¿no? Y cuando lo releo y corrijo y demás, digo, mira, pues por aquí ha ido este personaje, porque como te decía, algunas amigas a ellas les hablan los personajes, les cuesta horrores despedirse de ellos, pero no es mi caso. O sea, los míos dicen... Algunas amigas escritoras, dices, sí, ¿no? lo que yo quiero que digan, porque me parece que es lo que tienen que decir. Y no me atasco en ellos. Sí, cuando lo estoy escribiendo y corrigiendo y demás. Pero una vez que se va la imprenta ya me despido. Sí. ¿Cuántas novelas hemos escrito ya? Bueno, publicadas solamente tres. Tres. No publicadas, 3. Y 2 libros colectivos, que están muy bien. Bueno, en ellos hemos participado 15 personas en cada uno de ellos, y uno se titula 15 miradas a la amistad, que lo sacó la editorial Arcopress del Grupo Almuzara, y el otro lo ha sacado la editorial Popular hace muy poco y se titula Maternar, historias que no se cuentan. Y curiosamente también 15 personas Con ese hemos participado. estuvisteis aquí porque ese sí se presentó en Laredo. Lo estuve mencionando, sí. Pues Raquel, muchísimas gracias por haberte acercado aquí un ratito esta noche con Una sombra sin dueño, presentación este viernes en la Biblioteca de Ampuero a las 6 de la tarde. Que vaya muy bien la presentación, que disfrutes mucho de ella y que disfrute también mucho la gente que vaya a verlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, encantada siempre de estar contigo. Muchas gracias. Un placer, Raquel. Hasta la siguiente novela. Hacemos una pausa, ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.
Vuelta de la Navidad, sobre todo para lo que vamos a abordar ahora a continuación, que seguramente sean consejos para volver un poco a nuestro día a día. Estamos en el espacio de Naturae Nutrición con Salena Sainz. Hola Salena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que no tengo ni idea porque estábamos aquí hablando de otras cosas, pero yo he dado por hecho que como has entrado felicitándonos el año, porque no nos habíamos visto todavía en 2026, pues he pensado que nos ibas a hablar de cómo encarar la época posnavideña, que no sé si vas a hablar de eso. Pues me parece muy buen tema. Ya sabes que vale. Yo me dejo guiar y si tenía algo pensado, pues lo dejo para No, el que no próximo día. es eso. No, sí que lo primero que quería hacer era una reflexión de que aquellas personas que han estado haciendo un buen trabajo todo el año, yo ya he vuelto al trabajo hace un par de días, he empezado a hacer las primeras revisiones y tengo que decir que son pues un 98% satisfactorias. Esto quiere decir que 98 de cada 100 lo hacen muy bien y han mejorado su composición corporal. Es el reflejo de que un trabajo bien hecho todo el año no va a irse al garete por hacer unas comidas extra o algún pequeño dulce de más. Y es el mensaje que siempre quiero trasladar porque habrá muchas personas que estén pues procrastinando, postergando el cambio o queriendo hacer un cambio muy drástico. Todo esto normalmente va abocado al fracaso. Sí, no, bueno, y a perder las ganas de vivir, que también es algo importantísimo. Tú habrás estado muy pendiente, Salena. Pues Salena me va a matar porque paso de una cosa a otra. Tú habrás estado muy pendiente de todo lo que se ha dicho sobre el Ozempic y la, ¿cómo se llama? Semaglutida. Semaglutida estos últimos días, ¿no? Porque yo no he estado muy pendiente, pero he tenido amigas que me lo han contado todo. Vale, y ahora yo te voy a decir una cosa. Te lanzo yo la pregunta a ti. Dime. ¿Estábamos en lo cierto cuando hemos hablado tú y yo te dije, verás lo que está por llegar? Estabas tú en lo cierto, que es la que lo vaticinaste, sí. Sí, acerté. Tú has alertado mucho sobre este tipo de medicación y sobre cómo y cuándo usarla. Sí, sobre todo que había ciertos efectos secundarios que las noticias que están saliendo precisamente pues me han dado la razón, que tiene que ver con pérdida de masa muscular, efecto rebote, problemas en la piel. Entonces, es como si dijésemos pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, no digo, yo como farmacéutica no estoy en contra del uso de moléculas, pero no está bien colocado si se utiliza como un método para adelgazar. No es un método para adelgazar, puede ser una herramienta dentro de un patrón de persona acompañada de otro tipo de estructura. Pero el problema que está habiendo es que se está utilizando para adelgazar y no es el camino. El camino es otro. Puede ser que ciertos pacientes lo puedan necesitar. Nosotros, por ejemplo, los diabéticos, es una molécula que en nuestro patrón funciona muy bien, pero ni siquiera tienes por qué utilizarlo para adelgazar, lo puedes utilizar para regular las glucemias. De hecho, se ve que en pacientes con diabetes no tiene ese efecto, entre comillas, gastrointestinal tan pronunciado, ¿no? Pues ya que la diabetes está presente y el efecto es un poco diferente. Entonces, es un medicamento que en ciertos casos, en diabetes tipo 2, con obesidades o también obesidad donde hay problemas psicológicos muy graves, obesidades en las que, por ejemplo, puedes tener, vamos a poner un ejemplo, una rotura de cadera o una cosa que te imposibilita hacia el movimiento y tenemos una obesidad muy mórbida y tenemos que hacer un cambio. O sea, cuando hay que perder muchos kilos, ¿no? Sí, y ese empujón para a veces ciertas personas pero hablamos, no sé si tú alguna vez has visto este programa de Mi vida con 300 kilos, sí. A veces ahí ya los sistemas hormonales están tan desregulados que pueden necesitar una pequeña ayuda porque ya el problema no es solo físico, también es emocional, es decir, ahí hay unas conductas en las que hemos perdido por completo lo que es el norte con la comida, ¿no? Se convierte más en una droga. Pero hay un concepto que quiero dejar claro y es que es eso, que puede ser una herramienta puntual, pero que si lo utilizan como método de adelgazar, se van a arrepentir. ¿Qué sería la orientación más razonable, ¿no? ¿Cuál sería? Y yo creo la de primero, estar con un profesional que nos ayude a poner el objetivo real. Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, creo que fue ayer.
estaba oyendo en una emisora de radio a una endocrina a la que estaban entrevistando, pues la enésima entrevista sobre este asunto, ¿no? La enésima intervención de un profesional, pero no era una iluminada de 3 al cuarto, era una endocrina que decía y explicaba que el Ozempic o la semaglutida tiene efecto rebote y decía, me llamó un poco la atención, porque dice, es que todas las dietas tienen efecto rebote, y ella dijo algo así como que la grasa, nuestro cuerpo quiere a la grasa y la quiere retener a toda costa. Entonces ella decía, claro, tú haces una dieta, se la quitas, en el momento que vuelva a tener grasa la va a intentar retener. Y hablaba, o ella estaba bastante a favor de este medicamento en casos en los que era necesario perder mucho peso, porque decía que luego cuando la gente ha conseguido perder una importante cantidad de peso es cuando se anima a cambiar sus pautas de vida, ¿no? Y cuando se animan a hacer ejercicio, a comer mejor, etcétera. Creo que parte del problema, sigo creyendo que es motivacional. Es decir, da igual el peso que tú tengas si estás motivado. Yo he tenido pacientes que han perdido 50 kilos de forma natural cuando los habían desahuciado diciendo que o se pinchaban o se operaban. Eso es. Esto lo hemos vivido, me acuerdo, en diciembre y en noviembre con varios pacientes, así como que además yo me acuerdo de pasar 4 consultas una mañana y que a los 4 se hubiesen orientado fatal. Sí, sí. Y realmente creo que el ser honesto con uno mismo, el sentarte y reflexionar de yo por qué tengo obesidad. No todo el mundo tiene obesidad por los mismos factores. Hay gente que es muy baja, hay gente que tiene un problema grave de sedentarismo porque no encuentra la motivación para poder practicar ejercicio. Bueno, pues yo ahí le orientaría a que cogiese un buen entrenador. Yo voy a poner un ejemplo. A mí no me gustaba nada hacer pesas, es algo que he evitado constantemente toda mi vida, hasta que di con una persona que consiguió motivarme. No es que, y yo no necesité pincharme ningún medicamento para hacer pesas. Además no te gustan de verdad, porque me lo has comentado alguna vez. No me gustan especialmente, para nada, en absoluto. Las veo necesarias en un grado adecuado. Sí, porque hay que tener fuerza muscular, eso lo has explicado muchas veces. Y para mantener también salud ósea, por el tema de también la espalda. Bueno, un trabajo razonable. Por la edad en la que ya entramos, sobre todo las mujeres. Y el riesgo de sarcopenia con la edad. Pero realmente donde estuvo el kit de la cuestión, o la clave, llamémoslo como queramos, fue en la motivación. Entonces, encontrar una motivación es lo que te va a ejercer. Da igual que peses 120, que da igual que peses 60, porque realmente lo que va a influir en ti es estar en ese momento. Hay muchas personas que no consiguen hacer una pauta nutricional por muchos factores, pero una de ellas yo diría es que son objetivos irreales, que no se pueden cumplir. Ahora que estamos en momento de propósitos de año nuevo, ¿no? Que me propongo para el 2026, y acabas de mencionar lo de objetivos irreales. O sea, el problema es que a veces decimos, quiero perder 10 kilos, y es un poco flipada y dices, vamos a ver, empieza con 4, a ver qué tal se te da. Para empezar, es que hay gente que cree que porque es el 1 de enero ya va a poder ir al gimnasio a entrenar todos los días una hora no le va a costar. Y dejar de comer, porque además en su mente perversa con mensajes anticuados es cierra el pico y vete al gimnasio. Bueno, no funciona del todo así. ¿Por qué? Porque no es mantenible en el tiempo. Todo aquel proyecto que no esté pensado de forma personalizada para sostenerse no va a tener éxito. Entonces, el primer motivo es que no somos realistas con nosotros mismos. Si tú eres una persona que lleva sin hacer deporte años, bueno, yo me encuentro mucho el caso del quiero correr. No, es que voy a correr. Bueno, si tienes sobrepeso... No. Mira, no se me ocurre además... Yo soy vaga, en general soy vaga, yo todo el deporte que hago lo hago porque por una cuestión de voluntad, pero no porque me guste, ¿no? A mí no me gusta hacer deporte, pero salir a correr es algo tremendamente desalentador. Si no estás acostumbrado a hacerlo, quiero decir que la sensación de fracaso es total, porque corres 20 metros y ya estás muerto. No es solo eso, es que para llegar a correr primero tienes que prepararte nutricionalmente, a nivel de peso, para no tener un sobrepeso que se cargue tus articulaciones. Entonces creo que el objetivo tendría que ser más realista. El problema es que si tú te estás dejando guiar
sobre todo por todos esos mensajes que vienen hoy en redes sociales o que leemos, o estos casos que vemos que muchos no son verídicos. Entonces tú dices, bueno, pues es que a partir de en cuanto vuelva en enero voy a ir a correr, voy a hacer una dieta cetogénica y voy... Claro, es un objetivo que luego fomenta la frustración, porque no es razonable. Entonces, yo una de las cosas primeras que haría siempre sería poner un objetivo razonable. Nunca he hecho deporte, voy a comenzar a ir a andar y puedo ir a un lugar donde me orienten y esté bien atendido a hacer fuerza 2 veces a la semana. Pero esto de me apunto por mi cuenta a hacer pesas cuando nunca lo has hecho, también tiene capacidad pues, de un fracaso. Entonces, una buena orientación en cualquier aspecto de la vida. Voy a poner un ejemplo que mucha gente me entenderá. ¿Nadie ha ido a la nieve por primera vez? ¿No habéis visto a todos esos que te dicen, no, yo monitor? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me pongo los esquís, eso no puede ser muy difícil. Pumba, esguince de rodilla, rotura de peroné. Además, las averías que se hace la gente en la nieve. Pues normalmente es gente muy atrevida que dice, no, por no pagar un monitor 2 horas que me oriente en unas cosas básicas, bueno, pues en la alimentación pasa un poco parecido, ¿no? Dices, no, pues si ya sé yo lo que tengo que comer. ¿No has oído nunca esto? Sí, claro, sí, sí. Esto a mí me lo dice mucha gente. Si yo ya sé lo que tengo que comer, pero bueno, vengo a que me controles. No, no es así. Tú sabes cómo restringir, tú tienes mensajes falsos. Pero todos sabemos comer menos. Eso Eso claro. es lo que sabe hacer todo el mundo. Porque el otro día estaba yo escuchando una conversación, pues la típica conversación, ¿no? De ahora en Navidad he engordado, tal, tengo que adelgazar. Y entonces le dice otra persona, la una a la otra, pues por las noches cena una infusión solo, que pensé para mí, hombre, cenar, esto no es quitarnos comida, todos sabemos. Pero eso es hacer una restricción calórica. Luego hay que poder, pero eso es comer Vale. menos, punto. ¿Cuál es el problema de una restricción calórica? Yo, el primer Que te punto quita las ganas de vivir. Primero, el primer punto era poner un objetivo realista y el segundo va a ser no pasar a hacer una gran restricción. ¿Por qué? Porque no solamente es que vayas a restringir calorías, que puedes decir, bueno, pues entro en déficit y así adelgazo. No, es que estás restando nutrientes, pero no sabes cuáles realmente. No sabes si el resto de comidas las estás equilibrando bien. Entonces, lo que puede provocar en ti es, desde una alteración hormonal, problemas de sueño. Bueno, un típico en consulta cuando viene alguien que me dice, es que he intentado hacer dieta por mi cuenta, pero no lo he soportado porque me dieron la dieta del tal o del cual. Caída del cabello. Ay. Un pelo que a veces vienen quebradizos, roídos, con Es lo que se llama como pelo vacío, ¿no? Que pierde como vida. Eso es. Y areatas incluso por la gestión deficitaria, deficitaria de la alimentación y el estrés que provoca muchas veces estar sometido a una pauta muy estresante y además no obtener los objetivos que pensamos. Esto viene mucho también de copiar la dieta de. Voy a copiar la dieta de fulanita que ha bajado mucho. Y luego también alertar un poco sobre fulanita ha bajado 25 kilos, se ha pinchado y ha quitado el carbohidrato. Voy a hacer lo mismo. Bien, para cuando fulanita tiene un efecto rebote, un problema digestivo y está otra vez gordita, tú estás metida en una vorágine que vas a acabar igual. Es decir, muchas de estas cosas que a ti te parecen como exitosas, realmente a largo plazo muchas veces era como un espejismo, vamos, como encontrar un oasis en un desierto. Y esto hace que mucha gente en bucle vaya cayendo en los mismos errores. Es que cuesta mucho entender, Selena, los profesionales decís muchas veces, y yo a ti te lo he oído explicar, no sé si en cámara o fuera de ella, seguro que en los dos ámbitos, en los dos ambientes. Los profesionales explicáis muchas veces que comer muy poco es contraproducente para el objetivo de bajar de peso. Hombre, evidentemente si comes muy poco, acabarás adelgazando. Pero ese ejemplo que has puesto tú, pero ¿no? Me quito las cenas simplemente. Sí. Normalmente tienen menos éxito a la hora de bajar de peso, y probablemente para todo lo demás, que cenar bien. Ahora, Y nos cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Aquí hay una clave. ¿Cuál es el objetivo? ¿Adelgazar? ¿O tener una talla o una figura con la que estemos contentos? Yo aquí lo dejo. Yo en mi consulta no adelgazo gente.
¿Tú les dejas, esto ya te lo he preguntado, ¿tú les dejas a tus pacientes usar la báscula? No, está prohibido. Es contraproducente. Pero sobre todo... Tú eres del método vaqueros, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener unos vaqueros Ese es muy buen que te método. queden como a ti te mola o que te hayan quedado como a ti te mola, entonces tú te los vas probando. Los vaqueros no engañan. Tú sacas una famosa marca americana. Sí. Y esa no da de Esa no sí. cede nada. Esa no cede, porque ahora son como un poquito elásticos. Sí, no, claro, tiene que ser unos en concreto, no, sí. los clásicos de cuando tú y yo éramos jóvenes, esos no cedían. Y ya si los lavabas tenías que... tenías que lavarlos contigo aguantar la dentro de ellos. respiración. Entonces, ese concepto me gusta. Y yo digo lo de que no adelgazo gente, porque adelgazar es vamos a decir así, como un término de perder peso. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera adelgaza. Es quién lo mantiene y qué resultados tienes. Adelgazar, el efecto Ozempic. Yo hoy me he cruzado por la calle con... Voy a contar 2 casos sobre el Ozempic que tengo recientes y además en el pueblo. Yo tengo una paciente que empezó el proceso en la consulta hace muchos años, no lo logró, es un porcentaje muy bajo en la consulta el que no lo suele lograr, pero por el camino se quedó y un miembro de su familia lo consiguió, cercano, vamos, que vivían juntos. Y esta persona se está pinchando. Yo lo noto, pero además lo notas por cómo va bajando de peso, cómo le va cambiando la piel y porque está todos los días haciendo algo que en su día nosotros intentamos dominar y no podía, que era comer el pincho de tortilla en el bar. Es decir, tú puedes comerte un pincho de tortilla un martes o un sábado, un día que te apetezca, pero si tú estás mirando la hora en el trabajo compulsivamente para salir al descanso a comerte un pincho de tortilla, quiere decir que no tienes una buena relación con la comida porque tu vida depende del pincho de tortilla. Y estoy poniendo el ejemplo del pincho de tortilla porque es extrapolable a lo que luego pasaba por las tardes, que era pues con dulces y similares, ¿no? Entonces, ¿crees que va a ser exitoso este tratamiento? No. Supongo Su que relación no, claro. con la comida no Supongo es que buena. no, claro. En el momento que se deje de pinchar, como no ha conseguido realmente sanar esa dependencia con la comida, al final va a ser un bucle, o se sigue pinchando siempre o va a llegar un momento. Y luego el tema del déficit. Si tú no comes porque ese medicamento no te está dejando hacer las ingestas correspondientes porque tienes ganas de vomitar, Ralentiza mucho la digestión, ¿no? muchísimo. Genera... Y claro, tampoco tenemos claro que luego no vaya a causar una gastroparexia, es decir, que ese vaciado vaya a quedar tocado. Yo soy muy partidaria de utilizar los medicamentos en base a un beneficio frente a un percance y hacer una valoración porque Sí, además... claro, riesgo-beneficio, ¿no? Ponderarlo y... pero porque son medicamentos muy nuevos, es decir... ¿Tú te acuerdas de la aspirina infantil? Sí. ¿Dónde quedó? Está prohibida. ¿Por O sea, qué? se eliminó, ¿no? Oli, vale. Pero como la aspirina te puede hablar del nolotil o te puede hablar de algún otro medicamento que ha estado en botica, que yo he llegado a dispensar durante muchísimos años y que se ha retirado por efectos mortales. Hace no mucho oía yo hablar de un medicamento a un farmacéutico famoso, que seguro que tú conoces de las redes sociales, farmacéutico Guille, que hablaba de un medicamento que debió ser muy famoso en su momento, que era para la concentración de los estudiantes, etcétera, que tenía anfetamina, dijo. Así es. Anfetamina. Sí, 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 y sí, dijo sí. anfetamina como Sí, sí. Ese es de mi el época. speed que se esnifa la gente por la nariz. Sí. Y se vendía en Sí, farmacias. Eso es, sí, absolutamente. Entonces, pensemos en que realmente esta es una primera evolución. A mí me ha parecido muy curioso cómo la gente se autoconvence. Vale. Entonces, tú te quieres autoengañar, pues es muy sencillo que te autoengañes, pero realmente estás haciendo de conejillo de indias. Estás haciendo una prueba, vamos a hacer así, eres como un pequeño ratoncito de laboratorio donde dentro de unos años, porque esta no se prescribió para este motivo, fue como un efecto secundario a su uso o un colateral, pero realmente a largo plazo es donde se va a ver cuáles son las contraindicaciones de utilizar semaglutida para adelgazar. Y ya empiezan a haber las primeras
vamos a decir así, como extra prospectos, ¿no? O sea, en prospecto ya está el cáncer de tiroides, ya están el tema de pancreatitis, esos ya estaban en prospecto, pero ahora están los extra prospectos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas comidillas, noticias que están saliendo son fundamentales para que la gente también haga un razonamiento. Y que creo que hay que empezar a regalar más, en vez de tanto comprar, un poquito de fuerza de voluntad. Ay, si se comprase en el Porque Mercadona o en el Carrefour, ¿verdad? Es que se trabaja, Sí, se la trabaja. fuerza de voluntad se trabaja, eso es verdad. Como te he dicho antes, yo creo que habría 3 factores. La ilusión, por conseguir algo, pero hacerlo de forma ilusionante. La motivación, que es decir, tener a alguien que consiga que abras tu mente. Y la responsabilidad, que eso te lo va a dar un profesional. Salena Sainz, Naturae Nutrición, vuelta ya de las vacaciones, bueno, las vacaciones, lo vamos a llamar así, vuelta ya en este 2026, como siempre un placer, gracias, buenas noches. A todos vosotros. Alto en el camino, una pausa y seguimos, hasta ahora. Esto es todo por hoy, por este Vaya Noche de miércoles y porque en algún momento tenemos que retirarnos, que servidora seguiría aquí acompañándote un ratito más, ¿eh? No te voy a decir que no. Mañana a las 9:30 volvemos a tener una cita, otros asuntos de actualidad. Mañana charlaremos con otros invitados, pero hasta mañana yo te recuerdo que tú puedes volver a ver este tiempo de Vaya Noche mañana a partir de las 12 del mediodía, que volvemos a redifundir este programa, que puedes estar al tanto de las noticias que tienen importancia, sobre todo en la zona oriental de Cantabria, a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, hoy lo del PESIR, pues ya te habíamos colgado un vídeo del consejero Eduardo Arasti, no sé a qué hora, esta mañana a las 12 del mediodía ya tenías por ahí un vídeo colgado en nuestras redes sociales. Así que si quieres estar al loro de todo, pues es muy fácil, solamente tienes que seguirnos. 11 TV Cantabria y el 11 te recuerdo que va con número. Ha sido un placer acompañarte, mañana nos volvemos a ver, espero que mañana, que ya es jueves y los jueves todo el mundo sabe que estamos a esto del fin de semana, por lo tanto el jueves es un día maravilloso, pues espero que mañana tengas un jueves espectacular. Un besazo enorme. Adiós.